Panorama Empresarial, programa de noticias y análisis del acontecer empresarial y económico, tanto de Puerto Rico como del mundo. Es desarrollado por la Facultad de Empresas de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto Metropolitano. Bienvenido a un nuevo programa de Panorama Empresarial. Con la expansión del Internet se expandió a su vez las fechorías cibernéticas. O sea, son estos individuos que, aprovechando esta herramienta, entran para tratar de saquear, si no todo, gran parte de la riqueza de individuos y empresas, provocando grandes problemas y grandes pérdidas económicas, sobre todo en el ámbito empresarial. ¿Cuáles son las manifestaciones de estos delitos cibernéticos? ¿Qué medidas se pueden adoptar, si acaso se existieran, para tratar de, si no eliminarlo, relativizarlo o minimizarlo? Esto y otros temas vamos a discutirlo hoy en el programa. Y para ello tenemos aquí la presencia de dos expertos. Tenemos al doctor Eliel Irizarry, profesor de la Facultad de Empresas de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto Metropolitano, y el doctor Melvin Rosario, que es profesor de Justicia Criminal del mismo recinto. Bienvenido a nuestro programa, ¿no? Muchas gracias por la invitación. Cuando uno habla de delitos económicos, asaltos, etcétera, a mí por lo menos lo primero que me viene a la cabeza es estas imágenes de Bonnie and Clyde, ¿no? Asaltando bancos, ¿no? A punta de pistola o de ametralladora, ¿no? Esto es otra cosa ahora. O sea, ciertamente es usar la herramienta muy útil para nuestro trabajo, para nuestra vida cotidiana, pero como una forma de robarle a empresas y individuos. ¿Cómo se empezó a manifestar estas tendencias delictivas a través de esta herramienta? Quizás entrando del punto técnico, tenemos que tener claro que estos procesos de ciberdelincuentes es como si fuera una profesión. Ellos tienen horario, tienen adiestramiento, ellos coordinan los trabajos. Esto no es algo al azar, no es algo que me levanté por la mañana y déjame asaltar a esta persona o a engañar a esta persona. Ellos estudian a su posible cliente, ellos estudian qué hace, qué piensa, ellos saben muy bien quién es esa persona. No es un error, ¿verdad?, que usted quizás caiga en una trampa como esta, porque ellos te estudiaron completamente. Ahora la pregunta es, teniendo claro esto, ¿cuánta información tú tienes para realmente reaccionar a esta situación? Quiere decir que estos delincuentes son personas preparadas, no es como el delincuente tradicional que hemos conocido anteriormente, que era le dio por irse a robar bancos sin ningún tipo de experiencia robando bancos, ¿no? Simplemente por el amor de acoger un arma, ¿no? Estos son gente que tiene preparación en el dominio. Esta gente se prepara, ya sea de manera formal o informal, en el dominio del entendimiento del posible cliente que tienen, como lo ven ellos, ¿no? Un cliente, y actúan como si fuera un canal de venta o cualquier otro, donde ellos saben que de 10 que van a llamar o que 10 que van a atacar, uno va a caer. Y ese uno pues va a generar suficientemente ganancia para seguir su proceso. También a veces tienen supervisores, tienen su cadena, ¿verdad?, de mando, y han estudiado las leyes, las regulaciones, para cuando tú caigas, cuando tú vayas a reclamar, pues es un poquito difícil poder trabajarlo. Eso desde el punto de vista del individuo. Desde el punto de vista de las compañías también podemos ver que ellos también estudian las compañías. ¿Cuáles son los socios comerciales que tienen estas compañías? ¿A quién tienen que responder estas compañías? ¿Cómo son los procesos? ¿Cómo son los pagos? Para entonces engañar. Usan estrategias que se usan normalmente en venta como una urgencia. Mira, esto tengo que trabajarlo ahora, tiene que salir esto rápido, o usted tiene un problema y tenemos que resolver este problema. Usan varias estrategias que han sido muy exitosas en el mundo de venta, y le añaden otras, ¿verdad?, para poder entonces conseguir lo que ellos ven como una venta, ¿no? Una venta de la idea o de la ciberdelincuencia que estamos haciendo. Estudian también la estructura organizacional, por ejemplo, de la compañía. ¿Quién toma las decisiones? ¿Quién se reporta a quién? ¿Qué herramientas usan para hacer los pagos, por ejemplo? Podemos quizás ver dentro de la historia los ataques que han habido a niveles mundiales. Tenemos en Puerto Rico, por ejemplo, ataques que ha habido al gobierno estatal. Sabemos de ese ataque que se iban a transferir, que yo creo que en 303 millones de dólares para el extranjero. Salió en las noticias en todos lados y fue parado entonces ese ataque porque se descubrió, ¿no? Pero ya sabían cuáles eran los procesos. A veces esta organización va tan y tan profunda que tiene personas internas dentro de la compañía que están ayudando a las personas
que están robando. Suministrando la información, ¿no? Dándole información, llevándole los procesos, diciendo entonces quién es quién y cómo entonces pueden acercarse a esa persona para que tome la decisión que se va a tomar, dándole información a veces hasta de familiares. Ellos hacen investigación, lo que se llama una investigación pasiva, donde buscan información del individuo. Hay mucha información de cada uno de nosotros, hay información en la web. Es cuestión de saber cómo buscarla, ¿no? Por ejemplo, si usted compra una casa, es bien fácil encontrar en dónde usted vive. Por ejemplo, si la casa está registrada a su nombre y no tengo que violentar ninguna ley, no tengo que violentar nada, legalmente yo puedo verificar en dónde usted vive. Esto es información pública. Es información pública. Si usted tiene páginas de redes sociales, por ejemplo, yo puedo entrar en las redes sociales para saber entonces qué información usted está compartiendo, cuestiones de hijos, nietos, pareja, lugar de trabajo. Eso a veces en una foto que sale en un logo en la parte de atrás. Yo me estoy recibiendo información de la persona, y esa persona puede ser el presidente de X compañía, y eso sumado con la información que yo coja de la compañía per se, yo puedo hacer un ataque muy bueno donde yo estoy engañando a estas personas. Puerto Rico es un poquito vulnerable en este sentido, no estamos tan maduros a nivel internacional, estamos un poquito más por abajo a nivel internacional de la defensa de los ciberataques. En este sentido, pues necesitamos un proceso, ¿verdad?, de educación, sobre todo, porque sí hay las herramientas tecnológicas para detener estos ciberdelincuentes o poder responder a esta situación, pero la parte más débil que tenemos dentro del sistema de información son las personas. Y si no adiestramos a las personas, pues podemos tener una pared demasiado fuerte, pero si alguien le abre la puerta, pues no sirve la pared. Está claro. Así que pues, en ese sentido, pues tenemos que estar progresando. Melvin, ¿tu reflexión? Mira, es interesante, pero sobre todo me llama la atención el ejemplo que usas de Bonnie and Clyde. ¿Por qué? Porque es una figura que se desarrolla en el siglo XIX, cuando todavía la criminología, por lo menos de la manera en que la conocemos, había puesto sus miras directamente con lo que se llama criminalidad organizada. No debemos de jugar. Usted mismo acaba de establecer las características de esta nueva criminalidad. Primero, es estudiosa. Segundo, desarrollan esquemas, ¿verdad? Entonces, Bonnie and Clyde, vamos a decir que es un momento entre el antes y el después, ¿verdad? Ya a finales del siglo XIX, principios del XX, ya empezábamos a ver el nuevo concepto de criminalidad, y en aquel momento se le llamó lo que todavía hoy se le llama white collar crime, la criminalidad de cuello blanco. ¿Por qué? No es que necesariamente era una criminalidad de cuello blanco, es que era una criminalidad estudiada, número uno. Número dos, que pertenecía al ambiente de trabajo y utilizaba su poder o sus relaciones para llevar a cabo un esquema. Y ese esquema desarrollarlo en el ambiente empresarial, gobierno, lo que fuera, ¿verdad? Así que es un punto de partida lo que menciona. Ahora bien, tenemos que tomar en consideración varios elementos aquí. Primero, el desarrollo de esta ciberdelincuencia. No es que no existiera, ¿verdad? Es que ha ido desarrollándose, y cuando nosotros encontramos dar con ella, posiblemente ya tiene 10 o 15 años de haberse desarrollado. Quienes llegamos tarde somos los que la estudiamos, ¿verdad? Somos los que lo identificamos. Ya ellos han corrido ese camino antes. En el caso, pudiéramos establecer aquí números, pero el mes pasado se llevó a cabo un hack a Bybit, ¿verdad?, por cerca de 1.5 billones de dólares en criptomonedas. Es una compañía de... Una compañía con sede en Dubái. En Dubái. ¿Verdad? Y a través de, curiosamente, de un esquema de ingeniería social, que es con que se conversa para obtener, de alguna manera se identifican unas credenciales, se validan esas credenciales, se autoriza una transacción que todavía hoy se estima, ¿verdad? Ya hay un supuesto organización sospechosa, ¿verdad?, que le llaman Lazarus, que tiene sede en Corea del Norte, pero un poco lo que te quiero decir es catalogado posiblemente como el fraude más costoso de la historia, conocido, ¿verdad?, porque es que tengamos que conocer.
Y estamos hablando de 1.5 billones de dólares en una transacción que entre 24 a 48 horas se había esparcido de tal manera en diferentes guardias que era difícil llegar. ¿Por qué estamos llegando a supuestamente sospechosos? Por la forma en que lo hicieron, que se ha identificado en ocasiones anteriores que este grupo en particular utiliza esquemas similares, ¿verdad? Ahora bien, así que decir uno o decir otro o establecer métrica es muy complejo. Recuerda que lo que estudiamos el fenómeno siempre vamos detrás. Yo tenía un profesor que decía, no podemos ir al frente. ¿Por qué? Porque estas personas utilizan programas, utilizan mecanismos que para nosotros no están accesibles porque ni siquiera tienen licencia. Él decía ahorita, me imagino que me imagino que estás de acuerdo que realmente estamos hablando de delincuentes bien sofisticados, con una estructura, pero yo pienso que no todos son así, realmente, que hay un margen de delincuentes que son bien simplistas. Y yo voy a poner un ejemplo, una anécdota personal mía, ¿no? En mi negocio, una vez yo estando allá, recibo una llamada sábado en la noche de un individuo con acento que no era puertorriqueño, pasándose por agente del Departamento de Hacienda. Y yo lo primero que le dije, wow, estoy asombrado que el Departamento de Hacienda esté llamando un sábado por la noche. Fue un mecanismo bastante simplista, ¿no? Digo, rústico. Rústico, esa es la palabra. Sí, rústico. Claro, si lo aplican, es porque lo han aplicado otras veces y ya le ha funcionado. Conmigo se engancharon el teléfono, se dieron cuenta que no iban a, porque yo ¿cómo le llaman? Lo relajé, ¿no? Los tiré a broma, ¿no? Pero ciertamente si lo hacen es porque mucha gente cae con ese simplismo, ¿no? Y lo que no sabemos, o no vamos a saber nunca, es que si ese acercamiento que te estaban haciendo a ti, a cuántas personas se lo estaban haciendo en determinado momento, porque eso no lo vamos a saber. Claro, a la misma vez. A la misma vez, ¿verdad? O en un periodo de tiempo X, ¿verdad? Así que en ese sentido, estoy de acuerdo también con el compañero cuando menciona que sin duda hay retos muy grandes para las empresas, ¿verdad? Él habla de uno en que coincidimos, que es la capacitación del personal, ¿verdad? El desarrollo tecnológico, y lo hicimos más evidente después de la pandemia, ¿verdad? Yo quisiera establecer la pandemia como un momento antes. Como un parteaguas, ¿no? Sí, porque precipitó adelantos que ya teníamos 10, 15 años atrás, pero lo precipitó por la forma en que empezamos a operar en ese momento y no hemos vuelto a ser igual hasta antes de, ¿verdad? ¿Y por qué? No hemos vuelto a ser igual porque tuvimos la capacidad por necesidad de adaptarnos a procesos, que de otra manera hubiese tomado más tiempo. Estas cosas que obligan, ¿verdad? El conocimiento, pero también la necesidad. No teníamos otra opción que no fuera comunicarnos a través de los medios. Las transacciones tenían que ser electrónicas, los medios tenían que ser electrónicos, y los que hicimos ese cambio dijimos, pues mira, podemos. No es tan difícil como pensábamos que no era. Así que la necesidad nos obligó, hombre, y eso está establecido. Ahora bien, insisto en los mecanismos utilizados porque estas personas tienen acceso a programas, a esquemas que no necesariamente necesitan licencia, no necesariamente están probados, ¿verdad? Pertenecen al mundo oscuro, ¿verdad? Como le decimos. Y en ese sentido, para nosotros seguir el esquema y poderlos investigar adecuadamente, sí tenemos un código de leyes, sí tenemos un código de normas que tenemos que establecer. O sea, hay una distinción entre una cosa y la otra. ¿Por qué coincido con el compañero en su acercamiento? Porque de lo que se trata hoy no es solamente de educarnos, es de mantenernos educados conforme a las corrientes que se establecen en este tipo de delincuencia. ¿Y cuáles son esas corrientes? Pero yo no soy experto en este área, pero así muy empíricamente veo dos tipos de corrientes. Aquella que va dirigido a penetrar los archivos de una empresa sin mediar ningún tipo de persona, y aquel otro delito que sí está establecido a través de un diálogo con una persona que es para robar la información. ¿Me equivoco, no? ¿O esto está en lo correcto? Sí, quizás entrando en varias preguntas que han estado, ¿verdad?, sobre la mesa. Yo te expliqué ahorita que estas son organizaciones como compañías que tienen su estructura y todo. Como toda compañía, hay compañías que son estándar en la industria, hay compañías que son nacientes, hay compañías que están empezando, hay compañías de una sola persona. Así que ese acercamiento que me estás diciendo de que sí, mira, no todos son tan sofisticados, pues no, es verdad, no son todos tan sofisticados.
Volviendo también quizás al punto de cuántas personas le hicieron ese acercamiento, pues de cada 10 solamente va a caer una. Así que pues van a hacerlo por lo menos a 100 personas para poder entonces desarrollarse. Claro, es lo que tú quizás estabas tratando de decir ahorita. Esa persona, esa única persona que cae, puede generarle unos rendimientos que compensa los otros 9 intentos, no me imagino, ¿no? Como pasa en venta normalmente. No. Tú tienes un vendedor y un vendedor te atiende a un montón de personas y el resultado, si un vendedor bueno, tiene el 30%. Estamos hablando de 3 cada 10, pues, y ese uno bueno, excelente. Quizás uno que no sea tan bueno, tiene uno, pero como quiera da para compensarlo. Para compensar su sueldo, la maquinaria, equipo, etcétera, etcétera. Así que tienen que se tener estructura. cuidado. Tienen que tener cuidado por qué es sofisticado y por qué no lo es. Ajá. ¿Verdad? Porque tenemos que decir para quién es sofisticado y para quién no lo es. Porque hay diferentes públicos que se le hacen los acercamientos. Obviamente en tu caso se encontraron con una persona, ¿verdad?, por encima del promedio de la preparación académica, por encima del promedio de su preparación y adiestramiento. Que pude razonar en esos momentos. Gracias. Sí. Pero si el acercamiento, por otro lado, es a una persona que no necesariamente tiene esa preparación, ese desarrollo, pudo haber sido el esquema perfecto para esa persona. Bueno, como está ocurriendo también con muchos envejecientes retirados, ya de edad de 80 y pico años. ¿Cuándo lo vemos? Están obligados a hacer sus transacciones electrónicas. Un sistema más sofisticado en ese tipo de, vamos a decir, perjudicado, no hubiese sido efectivo. Tiene que ser un sistema más simple. ¿Por qué? Porque estas personas tienen la capacidad de adoptar el esquema conforme a las víctimas. Así que cojamos con cuidado lo de sofisticado, ¿no? Porque lo que fue poco sofisticado para ti, ¿verdad?, hubiese sido excelente para una persona que no tuviera tu perfil. Porque una de las cosas que sí hace este criminal es establecer el perfil de a quién le voy a hacer el acercamiento. Tú mencionabas los tipos. Uno de ellos principales es la ingeniería social, ¿no? Y ahí en la ingeniería social, que yo utilizo datos que tengo sobre ti específicamente, tipos de comportamiento, los utilizo para entonces adentrarte dentro del esquema y que tú simplemente digas sí. No, y estoy de acuerdo contigo en ese planteamiento. Siguiendo en mi ejemplo personal, este individuo me llamó, preguntó por mi nombre. Y es que yo había descubierto que un empleado mío, una semana atrás, una persona llamó y le preguntó, ¿quién es el dueño del negocio? Y le dio mi nombre. Ahí es donde yo de repente me alerté y Claro. dije, está prohibido dar tipo de información, pero ya tenía mi nombre. Cuando yo cogí esa llamada es porque me dijo, mira Gerardo, te están llamando directamente a mí. O sea, tenía la información. Sí. Tenemos que tener claro también que estos atacantes son especialistas. No es un atacante cibernético, no se concentra en todos los tipos de ataques. Se especializa en compañías, se especializa en personas, y entonces dependiendo si es compañía o persona, qué tipo de ataque. Hay varios tipos de ataque, que no quiero entrar muy técnico, ¿verdad? Pero hay varios tipos de ataque, y dependiendo del tipo de ataque, va a ser entonces el acercamiento, la información que quiere recopilar y cómo entonces voy a penetrar en el ataque. También tenemos que tener claro que ahora con la inteligencia artificial los ataques se están volviendo cada vez más complicados, más complejos y ¿Por más qué? personalizados. Permite personalizar los ataques. Antes se hacía por ejemplo, para poder convencerte, hay muchas personas, ¿verdad?, un tipo de cliente que buscan en páginas de internet a ver si esto es cierto o no es cierto. O sea, crear perfil de las víctimas. No, crea el perfil de la supuesta compañía que existe. Okay. Entonces yo te digo, no, yo soy de cierta compañía, estamos trabajando esto, lo más chévere, y creo una página de internet. Y ya la gente sabe que si es una página de internet con mucha información, eso no es cierto. Pero con la inteligencia artificial, muy barato, puedes generar 5, 10, 15 páginas en cuestión de un periodo corto de tiempo, y puedo estar actualizándola con un periodo corto de tiempo, además de que haber investigado la información de esa persona, yo le doy la información a la inteligencia artificial para que entonces me ayude a crear un perfil más específico para ese tipo de persona que yo estoy atacando. ¿Cómo se contrarresta? Bueno, podemos identificarlo también con indicadores, utilizando los mecanismos de inteligencia artificial, pero del lado de los buenos. Porque la inteligencia artificial sirve a ambos lados. Así que el sistema financiero, uno de los retos más grandes, es poder identificar esos tipos de esquemas y comportamientos a través de unos indicadores que se establecen, y antes le tomaba a los investigadores 2, 3 meses establecer esos indicadores. Hoy
podemos tenerlo en mucho menos tiempo. No me gusta decir tiempo real porque a veces no es tan tiempo real, pero en mucho menos tiempo. Y mientras más información vayamos añadiendo al algoritmo, lo que se le conoce como el machine learning, ¿verdad? Y vayamos adaptando a ese algoritmo con las características particulares de mi empresa, que podemos dedicarnos él y yo al mismo negocio, pero son empresas totalmente diferentes, por eso tenemos que modelar el algoritmo, más resultado voy a tener en términos de un mecanismo de prevención. El reto principal de esto no es adquirir la metodología, se compra, eso es fácil, ¿verdad? Y tiene las licencias, etcétera. Es enseñar y desarrollar el algoritmo de forma tal que adopte las características de la empresa. Eso tiene un costo de inversión. Si nos vamos a enfrentar a los desafíos, ¿no? Eso tiene un costo de inversión, pero no tan solamente es el costo de inversión del programa, es el costo de inversión de enseñarle al programa las características particulares de mi empresa. Y un poco él lo señaló al principio, cómo de alguna manera monto a mis empleados en una capacitación para que puedan interactuar directamente con la inteligencia artificial o el machine learning. Esto tiene un costo. El problema un costo que creo que debe ser permanente, porque Gracias. Yo me imagino que los delincuentes se van adaptando a los nuevos algoritmos y van creando mecanismos de destrucción de esos algoritmos, ¿no? Simplemente lo dejan de usar y se mueven a otro esquema. Esto se me aparece mucho con la comparación con las bacterias versus los antibióticos, ¿no? Exactamente. Hay bacterias que se vuelven inmunes a un antibiótico, entonces hay que cambiarle el antibiótico para poderlo atacar la bacteria, ¿no? Totalmente. Estos delincuentes, me imagino que hacen lo mismo, se enfrentan a un algoritmo de protección, lo destruyen, entonces la empresa está obligada a volver a actualizar esto, que implica entrenar de nuevo a sus empleados, ¿no? Por eso hablé en un principio de no tan solo prepararnos. La educación tiene que ser continua y adaptada conforme a las corrientes globales. Y eso se oye bonito, pero ¿qué significa eso? Es que nuestro nivel de competencia cuando se trata de el mundo electrónico es global. Nosotros podemos recibir un ataque hoy aquí de cualquier parte del mundo. ¿Entienden? No necesariamente nuestro comercio está a ese nivel, pero el ataque puede venir de cualquier parte del mundo. Así que simplemente diciendo, no, en Puerto Rico los ataques principales han sido de esta o de esta forma, eso no es suficiente. Yo me tengo que mantener al día de lo que está ocurriendo en el mundo para poder establecer un mecanismo de protección, que es lo único que me va a llevar a prevenir ese delito. Y si no lo logro prevenir y logran alguna penetración, identificarlo lo antes posible. Porque mientras más tiempo esté en el sistema, más tiempo se va a servir del mismo. Entonces, puedo entender de estas expresiones de ustedes que las MIPYME están bien vulnerables a estos ataques porque no tienen los recursos económicos para poder Totalmente de acuerdo. protegerse de estos ataques que son cada vez más sofisticados, si podemos decir válido seguir usando el término, ¿no? Sí, sí. Quiere decir que el nivel de protección para estos ataques cibernéticos, estos delitos cibernéticos, va a ser más favorecido para las grandes empresas que tienen más capital que aquellos que son las pequeñas empresas, ¿no? No solamente eso, el no protegerse, el no hacer nada tiene un costo también. El no proteger la información tiene un costo. Porque vienen multas, vienen las personas, pues no van a confiar en una empresa que está comprometiendo su data. Y yo estoy entonces, por ejemplo, yo estoy pagando con mi tarjeta de crédito, El Mundo tiene mi número de tarjeta de crédito, mi nombre, mi ruta de banco, tiene todo esto, ¿no? Así que sí tiene un costo, que ahorita estábamos hablando, el costo que tiene para la empresa, que puede ser que cierre. También estoy muy de acuerdo con el compañero, estos ataques tienen un nivel, ¿verdad? A nivel internacional, y el ataque que recibimos aquí está a ese nivel. El problema que tenemos aquí en Puerto Rico es que las compañías, tanto las grandes, pequeñas y gobiernos, porque una de las más atacadas también es el gobierno, porque tiene mucha información de personas, sensible de personas. Bancos son muy sensibles en ese sentido. Nosotros tenemos que subir nuestra vara, ¿verdad? Para poder competir a niveles internacionales. Y esto no es que esté una liga menor, no. Aquí no hay liga menor, aquí hay una liga nada más.
y es la liga internacional y tú tienes que competir a ese nivel internacional, y si no lo haces, tú tienes unas consecuencias legales. Quien te investiga principalmente, tú tienes un ataque, va a tener unas pérdidas por el ataque per se, va a tener una pérdida por el tiempo que estás dedicando a poder levantar entonces tu información, va a tener una pérdida porque viene el FBI a investigar qué pasó y si tú no cumpliste con las regulaciones gubernamentales que te exigen a niveles federales, tú vas a tener multa por cada uno de los eventos dependiendo qué tipo de ataque. Y ese es un punto que yo quería señalarte, ¿no? Porque tú planteabas que Puerto Rico está un poco atrasado en estas protecciones que hay que establecer para blindarse frente a estos ataques, pero teniendo en cuenta la particular relación que tiene Puerto Rico con Estados Unidos, donde lo federal tiene una preeminencia aquí, ¿cómo entender eso de que Puerto Rico está atrás? Porque al estar muy atrás con respecto a las tendencias de protección mundiales, significa que está contraveniendo las reglas federales, ¿no? Que están establecidas, ¿sí o no? Eso hace, sí. Cuando venga un ataque y tengan que reportarlo, el FBI va a dar multa a todo el mundo por no haber cumplido con las leyes y regulaciones federales. Me recuerdo que tú hablaste ahorita de un ataque, en tu primera intervención, pusiste el ejemplo de millones, que no sé si te refería al ataque que recibió el Departamento de Transporte y Obras Públicas con los peajes. Bueno, hubo uno ahí, el Departamento de Salud también ha recibido ataques. Hubo otro del Departamento del Retiro, de la Administración de Retiro, pero, y hablamos de lo que es sofisticado, ¿no? Simplemente fue una llamada a 2 a 3 agencias gubernamentales. Una llamada telefónica que les dijo, mira, ustedes están depositando mensualmente a este número de cuenta. Están depositando entre tanto y tanto. Ya no es ese número de cuenta. Ahora es este otro número de cuenta. Y tengan cuidado porque ya ese número de cuenta lo cerramos. Ahí se fueron los primeros 3 millones, que no sé si ese era el caso que hablaba el compañero. Claro, después, ¿quién se da cuenta de eso? ¿La agencia? No. Se da cuenta de eso el propio banco cuando no recibe el dinero que esperaba recibir. Se varía el comportamiento típico de la cuenta y no recibe el dinero. Y dice, oye, ustedes no enviaron eso. Y el técnico dice, claro que lo envié. Hace 2 días que lo envié. Y el banco dice, no lo enviaste a la cuenta. Es que ustedes me llamaron. ¿Quién te llamó? Nosotros no hemos hecho ninguna llamada para hacer ese cambio. Fue tan sencillo. Claro, se recuperaron la cantidad del dinero. Lograron rastrear. Lograron reversar la transacción. Fue un periodo de horas entre 24 y 48 horas y se pudo hacer, y creo que la pérdida se determinó en 1 millón o menos. Pero ahí tú tienes uno de los casos que con un esquema, como tú decías en un principio, muy poco sofisticado, tuvieron el acercamiento a casi unos 3 millones de dólares. Y la situación que tenemos en Puerto Rico que las compañías no preparan a los empleados. Se creen, no, eso tienen que ser los de sistema de información, que por cierto, no son los de sistema de información, son los de seguridad cibernética, los que trabajan con eso, pero no hemos llegado todavía a ese nivel, ¿verdad? De que un experto en sistema de información no un experto en seguridad cibernética, ¿verdad? Entrando un poquito en la parte técnica. Para eso hay una especialidad y estudia exactamente los mismos procesos que el atacante o como se conoce en la calle, el hacker. El mismo, se le enseña a las personas cómo hacer un ataque. En cuestiones técnicas, aquí en la Universidad Interamericana de Recinto Metro tenemos una maestría en esa área, ¿no? De redes y seguridad, en donde yo te enseño cómo hacer un ataque a cualquier compañía. Esto es como el ejemplo de la pistola. Yo te puedo enseñar a usar la pistola, como tú la uses, pues el problema, ¿verdad? Si la usas para defenderte o para atacar. Es lo mismo en cuestión de seguridad cibernética. Yo te puedo enseñar cómo penetrar una red, cómo baratarla prácticamente y robarte todo lo que quieras. Ahora, si tú lo haces, pues para cosas malas, pues es tu problema, pero lo puedes usar para defenderte, ¿verdad? En ese proceso. Así que es sumamente importante la orientación a ese empleado, no se está dando. Los bancos, por ejemplo, en Estados Unidos, orientan a sus empleados todos los meses, tienen que pasar por un proceso de orientación, de ciberataque y de actualización en sitios que tú dices, ven acá, algo de mecánica que tiene que ver con eso, pues también hay ataques a pequeñas empresas que pueden simplemente apretar un botón o decir un sí por el teléfono, dar información, tener unas consecuencias grandísimas. Ese proceso de orientación no se está dando. Volvemos otra vez, podemos tener la pared más grande, más fuerte del mundo, pero si alguien le abre la puerta... Entonces, Eliar, puedo entender por lo que tú dijiste que la primera garantía de protección frente a los ciberataques es entenderla como una misión colectiva en una empresa. O sea, no solamente privativa de los expertos de información.
Es así, ¿verdad? Todo el mundo tenemos que estar Tenemos claro que participar en este esfuerzo. en este proceso de defensa. O sea, todo el mundo tiene que estar claro de que hay unos riesgos para poder entonces protegerse. Tú no puedes ir a donde un empleado, por ejemplo, y exigirle por qué hiciste eso si nunca lo entrenaste y nunca, porque tienes un montón de personas que su diario vivir es saber cómo engañar a las personas. Y si no saben las personas cómo defenderse o saber que por lo menos que van a tratar de ser engañados, pues no vas a poder hacer nada. Realmente van a caer en el esquema y tú no vas a poder exigirle mucho. Claro. Tú querías decir, agregar algo, ¿no? Sí, mira, es que cuando hablamos de este componente no podemos perder de vista que sí, requiere una inversión por parte de la empresa, pero si no la haces a corto o mediano plazo, te vas a descalificar de poder estar en el negocio. ¿Por qué? Porque ya la mayoría de los socios comerciales están solicitando programas, políticas de seguridad cibernética antes de hacer negocios contigo. Eso es lo principal. Me tienes que garantizar que la información que yo te dé de mi personal, de mis clientes o lo que fuera, está protegida. Número uno de eso. Así que deben establecer políticas cibernéticas muy claras. Hay que hacer evaluaciones de este riesgo regularmente, por lo que yo anteriormente hablamos. Los planes de respuesta a incidentes, porque no es solamente que no lo dejemos de penetrar, tenemos que partir de la premisa, desde la administración de riesgo, que va a penetrar, ¿verdad? Una vez penetre, ¿qué capacidad yo tengo de poderlo identificar lo antes posible, ¿no? Y también tenemos que fomentar alianzas de expertos de ciberseguridad. Ya la ciberseguridad no es un componente tecnológico, es un componente y una estrategia empresarial, que si no la tomamos en consideración, no es que no vamos a superar nuestras expectativas de negocio, es que finalmente vamos a estar fuera de negocio si no nos preparamos ante componentes de esta naturaleza. Te pueden saquear una empresa totalmente. Y lo hemos visto. Ahora mismo el ejemplo que te di de Bybit, tiene que reponer, ya dijo que iba a reponer, su presidente dijo que iba a reponer el 1.5 billones de dólares que subtrayeron de su cliente. O sea, de eso es lo que estamos hablando. Bueno, realmente es un tema que merita mucha reflexión, sobre todo porque estos delincuentes cibernéticos se reinventan constantemente. Y por lo tanto las empresas y los individuos tenemos también que irnos reinventando a la par de estos delincuentes. Así que bueno, les agradezco a Elier y a Melvin su presencia en este programa. Les recuerdo una vez más, suscribirse a nuestro canal, darle like en nuestra campanita para poder ver este y otros contenidos que siempre vamos a estar dispuestos a ofrecerles. Así que una vez más, muchas gracias y será hasta otro encuentro de Panorama Empresarial.